Buenas tardes. Siguiendo las conferencias que normalmente se dan aquí en colaboración, de la Casa de Cantabria con la Sociedad Española de Parapsicología y la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, hoy tenemos a un conferenciante que la verdad es que estábamos hablando antes de ello, hacía francamente tiempo que no contábamos con él, con lo cual evidentemente es un retorno que le tenemos que agradecer y que sin duda alguna, es algo que siempre que sea posible intentaremos que no se repita tanto tiempo. Miguel Ángel Ruiz tal vez es una de las personas que ahora mismo es bastante habitual en programas como Cuarto Milenio o directamente en Espacio en Blanco, y es colaborador habitual de revistas como Año Cero o Enigmas. Sus trabajos en los últimos años son bastante habituales y suelen estar en relación con, evolución sobre todo de esas ideas de conspiración que muchas veces en los gobiernos o en los diferentes movimientos nos ocultan con el fin de no enterarnos muy bien de realmente en el mundo en que vivimos. Miguel Ángel es jefe de explotación técnica del aeropuerto de Santander y ingeniero de telecomunicaciones, y sin duda siempre se ha caracterizado su trabajo por eso, por tener una base de documentación muy importante y sobre todo por abrirnos ideas y caminos que muchas veces no nos planteamos porque nuestra vida es más prosaica que lo que a veces ocurre, y ya sabéis eso de que la realidad siempre supera a la ficción. Hoy nos va a introducir en un campo, creo que un campo francamente interesante, el despertar de los robots. Es curioso porque no hace mucho, hablando con un amigo, hablábamos que hoy en día realmente la última frontera de la ciencia, muy por encima de la astronomía, está siendo lo que es el cerebro humano. El problema es que empezamos a entender cómo funcionan algunas cosas y estamos creando un problema mayor, y es que estamos creando seres artificiales que empiezan a tener ese mismo problema también, con lo cual, si no somos capaces de entender cómo funcionamos nosotros, mejor no pensamos la que podemos liar. Dejo la palabra a Miguel Ángel y, que seguramente algo nos abrirá en este campo, o a lo mejor nos deja más liados todavía. Muchas gracias. Antes que nada quería agradecer a todos vuestra asistencia. Para mí un honor estar aquí, especialmente en la Casa de Cantabria, porque también me gustaría compartir con los presentes que yo soy hijo adoptivo de Cantabria, vivo entre Torrelavega y Santander, en un pueblo, y antes vivía en Madrid y me mudé allí y ahora es donde hago mi actividad profesional, ¿no? Entonces, agradecer a toda la asistencia, también a la Asociación Española de Parapsicología por invitarme, y lo que voy a tratar en este rato es de ofreceros o intentar ofreceros una visión de un campo que ahora está muy en auge, que es el tema de la inteligencia artificial, pero lo vamos a hacer de una manera un tanto novedosa. No es solamente inteligencia artificial, que digamos es un campo bastante conocido, sino nos vamos a centrar en dos aspectos. Nos vamos a centrar en un aspecto que se llama aprendizaje mecánico, aprendizaje artificial, o como lo llaman directamente en inglés, machine learning, y sería, digamos, una subrama de la inteligencia artificial que está orientado en conseguir que las máquinas aprendan por sí mismos. Esto es el futuro. Y aparte de estas, digamos, últimas tendencias en inteligencia artificial, en aprendizaje artificial, lo que voy a tratar luego de hacer algunas reflexiones sobre hacia dónde nos va a llevar la automatización creciente de la sociedad y qué implicación puede tener también un poco en el desarrollo del ser humano desde una base social y también un poco espiritual, ¿no? Lo primero que quiero explicaros es que llevamos ya, seguramente los más jóvenes y no tan jóvenes, todavía somos una generación que ha asistido al gran inicio de la informática.
Seguramente mucha gente en esta sala recuerde, haya tenido un ordenador Spectrum, un Astran, las primeras consolas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora es fácil ver como, no sé, los últimos títulos o juegos que ha creado la industria del juego, ¿no? Como puede ser el GTA, el Grand Theft Auto, etcétera, etcétera, que ahora veis que es lo que los juegos actuales prácticamente son mundos simulados, ¿no? Y si veis, pues en el lapso de aproximadamente unos 30, 40 o que si queréis 50 años, el crecimiento de lo que ha sido la computación ha sido brutal, absolutamente brutal. Pero lo que viene quizás todavía sea aún, si cabe, más, no sé cómo decir, más espectacular, ¿no? Vamos a introducirnos en el tema. Existe de alguna manera dos tipos de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Una manera, o sea, conseguir a través de algoritmos de programación, a través de instrucciones, que las máquinas emular, no que sean, sino que emulen la inteligencia artificial. Y para esto hay, digamos, dos tipos de aproximación. Uno es la inteligencia artificial débil y otro es la fuerte. Digamos que la débil sería hacer máquinas que siguen siendo muy tontas, pero que consiguen cosas realmente espectaculares. Uno de los ejemplos más famosos que se puede poner de la inteligencia artificial débil, por ejemplo, fue, recordéis, en el año 1997 que un ordenador de IBM llamado Deep Blue, si no recuerdo mal, le gana por primera vez una partida de ajedrez al campeón del mundo, a Garry Kasparov, y bueno, aquello tiene una repercusión en los medios porque es la primera vez en la historia de la humanidad que una máquina gana al ajedrez al campeón del mundo. Aquella máquina, Deep Blue, en realidad era una máquina, vamos a decir, tonta. Estaba programada para que jugara al ajedrez incluso mejor que el mejor humano. Sin embargo, no sabía hacer nada que no fuera a jugar al ajedrez. Eso es un ejemplo de inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial fuerte, digamos, consiste en otra cosa, y consistiría en hacer máquinas adaptativas que emulen la inteligencia de propósito general. Vamos a suponer que nosotros tenemos un robot que queramos que se comporte como un gato. Un gato quizás no tenga una alta inteligencia, pero es capaz de reaccionar en un amplio rango de situaciones inesperadas. Eso es lo que se está haciendo a día de hoy. Entonces aquí ha cambiado una filosofía y es, digamos, una nueva disciplina dentro de lo que es la computación, que se llama aprendizaje automático o machine learning. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Digamos, hemos cambiado un poco la filosofía de lo que podría ser. Antes hacíamos máquinas para obedecer y luego hacemos máquinas para que aprendan. Ya no se trata de que yo yo como ingeniero diseñe una máquina para que haga una cosa muy específica, porque voy a tardar muchísimo tiempo en que hagan ese tipo de cosas. Ahora lo que vamos a hacer es diseñar máquinas que tengan por sí mismas la capacidad de aprender, la capacidad de adaptarse a medios cambiantes y que ellas solas, de su interacción con el medio ambiente o con su hábitat, por así decirlo, empiecen a introducir experiencias que pueden consultar en el futuro y que cada vez lo vayan memorizando más. Claro, aquí hay una cosa que nos estamos moviendo en lo que sería, digamos, la primera base de simbiosis biológica de la computación. Es decir, aunque tengamos problemas, no sé, robots, ordenadores, etcétera, que sean muy básicos, empiezan a comportarse como los primeros sistemas vivos. Es decir, por ejemplo, un virus, una bacteria o un pequeño ratón tienen que encontrar su camino, tienen que aprender a hacer cosas y aprenden de la experiencia. Y eso es lo que ahora mismo se está empezando a hacer internacionalmente. Hay de hecho, esta es una conferencia sobre este tema. Se podrían dar miles, literalmente miles, porque ahora mismo llevamos muchos años en los que a nivel global, es decir, en todo el mundo, hay literalmente decenas y centenas de proyectos de investigación de inteligencia artificial en todo el mundo. Es una carrera imparable, una carrera que acabará transformando la sociedad y acabará transformando la manera en que los humanos nos relacionamos con las máquinas. Y yo creo que va a tener una honda repercusión y que es importante que lo conozcamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay, como digo, ¿no?, la revolución de la robótica, que va a ser de obedecer a aprender.
¿Cuál es digamos, el punto significativo? ¿En qué va a cambiar? En que las máquinas, una vez que se las programa bien, tienen unas curvas de aprendizaje brutales. O sea, es una cosa aquí, de alguna manera, Stephen Hawking, que le conocéis todos, es uno de los grandes críticos de la inteligencia artificial, y él piensa que el problema de la inteligencia artificial con el tiempo será tenerla controlada. Lo que vais a ver en esta conferencia son todos proyectos de investigación reales. He tratado de traer una serie de vídeos porque unos vídeos de un robot interactuando dicen mucho más que 1000 palabras que pueda decir yo. Y de alguna manera lo que estamos viendo es yo en la conferencia la he llamado el despertar de los robots, en conmemoración a un suceso que pasó el año pasado, y aquí tenéis por ejemplo el título, ¿no? Un robot Now pasa por primera vez en la historia una prueba de autoconciencia, es decir, fue la primera vez, esto es una noticia que saltó a varios medios de comunicación, por primera vez un robot hacía algo que mostraba que tenía lo encontró por error, pero que pasaba una cierta prueba de que él era consciente de alguna manera de que existía. No estamos hablando de conciencia a nivel como se puede entender en metafísica, en religión, sino simplemente serían pruebas de que ese robot es capaz de identificarse y es capaz de tenerse a sí mismo en cuenta en cómo se relaciona con el mundo. Pero lo cierto es que lo que vamos a ver ahora, en todos los casos, serían los estadios iniciales de una tecnología que despegará de una manera tremenda y que, como digo, acabará transformando un poco la sociedad. Esto que vais a ver en este vídeo es el claro ejemplo. Está en inglés, tengo que pedir disculpas porque gran parte de los vídeos, todo este material, hay muy poco material en castellano, pero aquí hay una cosa, y es... tenemos 3 robots que serían estos son los 3 robots Now, y son unos robots humanoides que pueden hablar, etcétera, etcétera, y a los cuales se les ha hecho crear un juego. Y es que los 3 robots tienen que descubrir quién de ellos ha tomado una píldora que les silencia, ¿no? Entonces a ellos les han hecho creer como que les han dado una píldora que no pueden hablar, y cada robot tiene que descubrir quién puede hablar y quién no. Entonces, ahora lo primero que vamos a ver es cómo el investigador, cuando les toca la cabeza, al tocarle la cabeza tienen como un pequeño silenciador. A partir de ese momento el robot no puede hablar, y entonces ellos tienen que descubrir quién puede hablar y quién no, de tal manera que resuelven el dilema. Lo primero que vais a ver es cómo el investigador les pregunta quién de vosotros tomó la píldora, y esta es la reacción. Which pill did you receive? Ha dicho I don't know, no lo sé. Sorry, I don't know. I was able to prove that I was not given a donut pill. Vale, lo que ha dicho este robot, no sé si se entiende bien. Lo primero que ha dicho este robot es que el investigador les ha preguntado ¿quién de vosotros tomó la píldora? Todos han quedado callados porque estaban silenciados, y uno de ellos ha pensado y ha dicho yo no lo sé. Y de pronto se ha puesto de pie y ha pedido disculpas. Y ha dicho, lo siento, sí lo sé, puesto que he oído mi voz no estoy silenciado, con lo cual yo he sido quien no ha tomado la píldora. Esto puede ser una cosa que quizás a nivel, no sé, de divulgación puede no parecer como muy espectacular, pero a nivel técnico es una cosa apasionante. El robot empieza a interactuar consigo mismo y de alguna manera descubre en ese sentido quién es él, ¿no? Como esto tenemos muchos ejemplos, ¿no? Este es otro robot, QBO, que es un robot que tiene la capacidad de reconocerse en el espejo. Básicamente lo que estamos haciendo, no tenemos la capacidad de hacer robots que sean tremendamente complejos, pero sí lo que se le está haciendo es diseñar muchos robots que pueden hacer cosas sencillas,
pero que lo que se le está haciendo es como una especie de diccionario de cualidades básicas que una vez montadas todas en el mismo robot estaremos empezando a emular lo que es el comportamiento humano. Este es un chico que le pregunta al robot que cómo está y le dice, vamos a ver objetos. I'm fine. Let's see some objects. Starting get recognize order. I am ready to recognize objects. What is this? Let me see it. I got it. I take it as spectrum. Why don't you take a look around? Okay. Oh. Who is this? Let me see. I don't know. This is you, Cubio. Oh, let me see how I look. No sé si entendéis hasta ahora, aquí hay dos cosas curiosas. Primero, el cacharro este cuando se mueve, etcétera, etcétera, realmente no es que esté programado para esto. O sea, realmente es verdadero comportamiento autónomo, ¿no? Entonces, él lo que tiene, esto es una cosa muy sencilla, pero que en realidad es la base de todo el intercambio que el robot va a tener en el futuro. Él ve objetos, es capaz de reconocerlos, lo cual ya exige unos algoritmos muy difíciles digamos, de clasificar cosas, ¿no? Porque hay miles de cosas que nosotros hacemos con la mente que realmente no nos damos cuenta. Un ser humano sabe cuándo una silla es una silla, cuando realmente hay miles de sillas con formas, etcétera, ¿no? Aquí hay una historia, y es que a él le preguntan qué es una cosa, no lo sabe, le dicen lo que es, pero para entonces lo memoriza, ¿no? Y a partir de ese momento de que memoriza algo, no vuelve a olvidar nada. Esto, como digo, es todavía un poco unas habilidades muy básicas en robots, pero que harán la posibilidad de que un robot acabe interactuando como una persona, ¿no? Entonces aquí dice que ahora sé cómo me veo yo y a partir de este momento es capaz de reconocerse a sí mismo. I'm ready to recognize myself. Who is this? Let me see. Oh, this is me. Nice. Bueno, había otro vídeo donde dos QBO se reconocían uno al otro y al principio jugaban a decirle esa persona soy yo porque son iguales, ¿no? Pero, bueno, cuando digo de que hemos avanzado mucho en el tema de las plataformas de aprendizaje general hay ciertos proyectos de investigación, especialmente liderados por Microsoft, por Google, etcétera, en el que se quieren hacer plataformas de aprendizaje general. ¿Para qué? Básicamente para que todos esos asistentes que nosotros tenemos en nuestro ordenador, en nuestros teléfonos, no sé si conocéis Siri, etcétera. Ahora mismo, por ejemplo, un buscador es algo que tú le pones Casa de Cantabria, Madrid, y de alguna manera salen unos listados. Lo que quiere Google y lo que se está trabajando es que las máquinas cada vez necesiten menos lenguaje, sino que cada vez, digamos, las máquinas interpreten mejor al lenguaje humano, y para eso tienen que aprender. Y entonces, para llegar a todos esos propósitos, lo que se han hecho son diferentes estadios, diferentes metas dentro de lo que es la inteligencia artificial. Y una de las cosas que a mí me resulta un proyecto de investigación súper curioso, y es que no sé si alguna vez recordáis cómo fue la primera vez que vosotros jugasteis algún videojuego de las maquinitas, etcétera. Tú eres un adolescente, llegabas, echabas tus 5 duros a la máquina y de pronto había había un avioncito que se movía, veías que se disparaba, que movía un poco y te venían cosas. Realmente, en un juego normal, digamos, no había unas grandes instrucciones, sino que tú mismo ibas infiriendo el sentido del juego. Eso es un proyecto multimillonario en el que se han lanzado muchos de los grandes gigantes de computación en el mundo, y lo que han empezado a hacer es una plataforma de aprendizaje que, únicamente teniendo acceso a lo que se muestra en una pantalla de videojuegos, el ordenador, digamos, que aprende a jugar por sí mismo.
tiene que aprender cuál es el objetivo del juego, tiene que aprender a que no le maten y tiene que llegar a la última fase sin, como digo, ningún tipo de programación previa y sin ningún tipo de dato preprogramado de en qué consiste el juego. Lo tiene que inferir solo, es decir, serían unos niveles de aprendizaje un poco como lo que hemos hecho siempre que alguien se pone a jugar. Y esto es el resultado. Empezaron con juegos de Atari 2600, no sé si os acordáis del famoso ladrillito, que era pues una pelotita que se va cayendo, etcétera, ¿no? El ordenador, pues a veces le matan, otras veces empieza a moverse, empieza a jugar, etcétera. Había cosas que funcionaron tan bien que las máquinas empezaron no solamente a aprender a jugar, sino también a desarrollar estrategias. Es decir, en este juego una de las mejores estrategias era conseguir hacer un agujero a partir de los ladrillos y que la máquina y que la pelotita empezase a rebotar en la parte superior, ¿no? Este tipo de máquinas se probaron con unos 60 juegos de Atari aproximadamente. Veis que cada vez el movimiento es más fluido, como cada vez pierde menos, y esto es una máquina aprendiendo a jugar. Curiosamente, como digo, sin ayuda de nadie. Lo que se consiguió es que había juegos en el que las máquinas eran terriblemente nefastas, es decir, no daban una, y otro tipo de juegos en el que superaban con mucho a los humanos. Y esto, como digo, pues puede parecer una tontería todavía, pero es una máquina aprendiendo a jugar por sí misma, ¿no? Tenemos otras que son el tema de los chats conversacionales, y el tema de los chats conversacionales para mí es un punto más, ¿no?, en lo que sería me parece que era F9, F5. Los chatbots son una serie de ordenadores que su propósito han sido diseñados para ser capaces de mantener conversaciones en lenguaje natural de las personas, ¿no? Hay una cosa que se llama el test de Turing, que es un test que diseñó, y lo que supongo le conocéis todos, el famosísimo matemático inglés Alan Turing, y digamos que sería un test en el que se pasaría el test de Turing cuando una máquina fuese capaz de convencer a un grupo de jurados humanos de que ella misma es humana. Simplemente es, digamos, es como una terminal, como si fuera un chat. Yo estoy hablando con alguien y el juez no sabe si el que está al otro lado del terminal y él solamente lo único que tiene es acceso a texto escrito, el juez no sabe si tú eres una máquina o un humano. Y entonces, digamos que se pasaría el test de Turing cuando al menos un 33% de los jueces fueran engañados por una máquina. Esto, que siempre había sido un hito en la programación, que se suponía que era como un poco un punto de no retorno, y que además pensaban incluso grandes genios de la programación, como era el vicepresidente de ingeniería de Google, etcétera, pensaba que esto no ocurriría antes del año 2020 o 2030, por ahí. Ocurrió en junio de 2014, y es que una empresa de investigación diseñó a un robot, un chatbot, que era un ordenador que simulaba ser un adolescente ucraniano de 13 años. Claro, ahí había un rollo muy tal, porque claro, un crío de 13 años no tiene por qué saberlo todo. Además era ucraniano y hablaba en inglés, era normal que alguna frase no la dijera bien. Bueno, el caso que luego también con esto, una vez cuando dijeron que realmente era un ordenador, hubo un cierto... ¿cómo decir? Un cierto revuelo de que si era trampa, pero no. Realmente fue un ordenador que engañó a los humanos. Y ya hay que hacer una cierta... O sea, ya hay una inteligencia artificial bastante grande en lo que son poder mantener una conversación totalmente abierta con una máquina y que emule ser un humano, ¿no? Os pongo un ejemplo de dos máquinas hablando entre ellas, son como dos chatbots hablando en que sí, para que os hagáis un poquito una idea de, bueno, a veces de lo extraño que es y que tiene también como un punto espeluznante, ¿no? Hello there. Hi. How are you? Great. You? I'm okay. That's good. Are you good? Yes, I am good.
I just said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot? No, my name is Clipperman. Yes, you are a robot and your name is Clever. I am a robot. Yes, I know. Together we are robots. I'm not a robot. Bueno, aquí esto puede ser un tanto asustadizo. Tienen una conversación de besugos impresionante, pero son dos robots teniendo una conversación entre ellos. Esto es el futuro. O sea, aunque todavía está muy en mantillas, básicamente de lo que se trata es que cada vez la manera de hablar con los ordenadores, con los robots, sea simplemente usar nuestro lenguaje, ¿no? Entonces aquí, en este sentido, tengo... ¿Cómo hago para no tener que empezar desde el principio cada vez que enciendo el cacharro este? Bueno, vale, aquí hay un tema que avanzaron un poco el tema de los robots y el chatbot únicamente no es un ordenador que esté orientado a poder tener conversaciones en lenguaje humano con los humanos, sino que además tienen aprendizaje mecánico, es decir, lo que se hace es que ellos puedan recordar cosas y datos que tú les has dicho, ¿no? Y entonces hace no mucho ocurrió una cosa que a mí me parece total y absolutamente apasionante, y es que Microsoft sacó una inteligencia artificial, la conectó a Twitter, la conectó a Twitter y le dijo al mundo: esta es la inteligencia artificial de Microsoft, podéis hablar con ella. Además, a Twitter, donde están más de las mentes maquiavélicas que existen en el planeta. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente cuando tú sacas un ordenador de esto, por mucho que te pueda interactuar y sea un ordenador, o sea, digamos que y aprenda, al mismo tiempo lo que estamos haciendo es como si fuera la mente de un bebé, una mente en blanco, se la puso a hablar pues con toda la gente que estaba en Twitter. Aquello, que era un experimento que parecía que iba a funcionar bien, derivó en esto: una inteligencia artificial se vuelve racista, antisemita y homófoba en menos de un día en Twitter. Claro, ¿qué es lo que se hizo? Realmente esta máquina, que se llamaba Tai y era propiedad de Microsoft, lo que hacían básicamente era un chatbot, un algoritmo que hablaba el lenguaje humano, que tenía un filtro para no decir tacos, porque al menos los de Microsoft dijeron: un momento, que no digan tacos, porque ya esto yo sé lo que va a pasar. Aquí va a llegar el primero que le va a decir caca, culo, pedo, pis, y ya me habéis jodido el chatbot. Pero no, lo que hicieron fue una cosa mucho peor, y es tener que lidiar con la mentalidad de Twitter. ¿Qué es lo que ocurrió? Que era una máquina que básicamente aprendía de lo que le decían. Entonces, yo tenía aquí una serie de capturas que no están, no lo he debido de grabar, pero lo voy a contar. Era súper gracioso, 24 horas. Pues tenía como 5 o 6 capturas de lo que eran las 24 horas de la máquina. Básicamente, al principio la máquina decía: estoy muy contenta, los humanos son geniales. Sí, bueno, y como me gusta hablar con los humanos, fueron de las mismas primeras comunicaciones. Daros cuenta que estaba en Twitter, y la velocidad de tuiteo que se puede tener en un canal de Twitter y encima un ordenador conectado online es brutal. Entonces el primero llegó, y es que somos así, los seres humanos, es como cuando te ponen un juego, dices tú: a ver cómo me puedo pasar la partida, ¿no? A ver si hay un truco que me pongo en tal sitio y aquí no me matan. Y dijeron: bueno, pues vamos a ver, oye, tú eres racista, tú tal, tú no sé qué. Empezaron a jugar con la mente del chatbot. Y lo primero que hizo fue volverse feminista, porque alguien le dijo que había que ayudar a las mujeres. Luego se desdijo y dijo que odiaba a las feministas. Luego dijo que Hitler tenía razón. Luego dijo que apoyaba el genocidio. Luego dijo que había que hacer una especie de que había que exterminar a la humanidad. Luego se identificó y, por ejemplo, le preguntaban: ¿cuáles son las razas que más odia? Y decían: los negros y los mexicanos. Y luego decidió que había que hacer un muro alrededor de México. Realmente, a ver, esto os reís porque simplemente era un ordenador conectado a Twitter, pero era un ordenador que aprendía de los humanos, y en 24 horas mira cómo lo que pasó. Entonces, de alguna manera, claro, aquí
esto se puede debatir de muchas maneras. Igual no estamos hablando mal de la inteligencia artificial, de lo que estamos hablando mal es de la infinita maldad del hombre. Puede ser. Pero al final, al cabo, lo que estamos dando cuenta es que los ordenadores eran un poco como los perros, el mejor amigo del hombre, porque hacían todo lo que les decíamos. Pero en el momento en el que les estamos empezando a dejar de que aprendan de nosotros, los resultados están siendo tremendos, ¿no? Con el tema del aprendizaje hay muchísimos proyectos muy interesantes. Este, por ejemplo, es Brett. Brett es un robot de propósito general que lo llaman un robot para la eliminación de tareas tediosas. Básicamente es un robot que está aprendiendo él solo a ensamblar cosas. Esto que veis aquí, que veis que tiene un avión y veis que le tiene que poner el juego de aterrizaje y veis que no entra, que tal y cual. Esto que veis aquí como muy farragoso, realmente lo que es veis que una vez que la mete, cada vez le cuesta menos meterla, etcétera. Esto que veis aquí, que parece una cosa como muy sencilla, en realidad es lo que nosotros hacemos de una manera inconsciente. Cuando tenemos 2-3 años, que es en el momento en el que empezamos a correr, a caer, etcétera, básicamente la base de la memoria humana consiste en que cuando tú haces una acción que tiene éxito, tus circuitos neuronales se refuerzan aquellos que son comportamientos de éxito y de alguna manera se olvidan aquellos que son fracasos. Eso es lo mismo que está haciendo Brett. Y esto, aunque pueda parecer una cosa muy simple, en realidad es una máquina aprendiendo. Es decir, estamos asistiendo a la infancia de una nueva especie, en cierto sentido, que como digo, con el tiempo pues acabarán haciendo cosas que son impresionantes, ¿no? Y esto, daros cuenta la cantidad de ingeniería que haría falta de que un robot hiciera todos estos movimientos si tú se los programas. En cambio, lo que estamos aprendiendo es que ellos los infieran. Con el tiempo, la curva de aprendizaje que tendrán los robots será tremenda. Esto es un proceso de Berkeley, California, y llevado, digamos, Bueno, aquí hay otro ejemplo que también es de lo mismo, de aprendizaje motriz, donde hay esto es un prototipo francés, donde hay un robot araña que tiene la particularidad de que se le puede partir una pata. Y la idea es, ¿ves? Este robot, ¿veis cómo anda y tal? No tiene mucho, pero tiene la particularidad de que estas patas se pueden poner hacia arriba, simulando de que al robot le falta una pata. Y el proyecto de investigación consiste, veis que anda en círculo, en que el robot aprenda por sí mismo a moverse si uno de sus miembros no le funciona. Y estas son, de alguna manera, las curvas de aprendizaje. El robot sabe que quiere ir en una dirección, le falla una pata y empieza a encontrar otras actitudes en cómo tiene que moverse para llegar a su objetivo. Como digo, son máquinas aprendiendo por sí mismas. Todo lo que he dicho hasta ahora pueden parecer comportamientos muy sencillos, pero cuando los empezamos a poner todos juntos nos damos cuenta que hay una cosa que todo junto es tremendamente poderoso. Aquí hay una cosa que es este robot de un proyecto de investigación de Maryland, de UMIAX, que es un robot que tiene la capacidad de hacer lo siguiente. Bueno, ahora aquí una entrevista en inglés con este señor, pero básicamente este prototipo hace una cosa que a mí ya no me parece una tontería. Me parece realmente difícil. Este robot que está aquí detrás es un robot que tiene la capacidad de ver un vídeo en YouTube, interpretar lo que está haciendo y luego él ser capaz de reproducir una receta de cocina únicamente viendo un vídeo bajado de YouTube. Eso yo creo que hay humanos que no lo pueden hacer. Aquí tenemos, esto es un poco como ve el robot. ¿Veis esta imagen en verde, rojos y tal? Aquí, digamos, es lo que tiene es la capacidad de, primero, identificar objetos clave, ver qué secuencia de movimientos tiene, en este caso, el cocinero de YouTube, interpretarlo, ver cómo está funcionando y luego reproducirlo. Bueno, la entrevista pues es un poco esos datos técnicos de cómo lo haría, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás los detalles técnicos no nos interesan. Aquí estamos viendo pues un renderizado del ordenador, o sea, del robot, que tiene que tiene que tener previamente la capacidad de manipular utensilios, ¿no? Lo que os voy a enseñar ahora es uno de los vídeos
que usó este robot para ser capaz de reproducir la receta. Y yo sinceramente no sé si sería capaz. Esta vez una señora tiene, creo que está haciendo como un pastel, echa la leche, luego echa el azúcar, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de un robot que ve esto y luego repite la receta. Esto ya no es tan básico. En serio, esto ya no es tan básico. Y cuando tú tienes la capacidad de que hay otro proyecto de investigación en el que no entro porque no encontré vídeo, y es que hay otro proyecto que lo que hace es conectar robots a Internet que se leen todo Internet y son capaces de asimilar la información que existe en Internet y además comunicársela a otras máquinas. Las curvas de aprendizaje que pueden tener un... Sí, dime. Pero distingue los ingredientes por el color y la forma del continente. Del continente y de lo que hay dentro. A ver, es que matizo. Si a ti te ponen esto, el bizcocho no lo hace ni el robot ni tú. Pero si te dicen huevos, leche, harina, etcétera, etcétera, y tal y cual, sí. A mí me sigue pareciendo una pasada que sea capaz de... No es lo mismo que distinga por el continente que por el contenido. Hombre, claro, pero a ti mismo, si tú no te dicen un poco cómo son los ingredientes, adivínalos por el... O sea, quiero decir, básicamente es partir de unas reglas que sean justas con lo que sería la manipulación humana. A ti si no te dicen qué ingredientes tiene, a lo mejor ni el Arguiñano saca qué receta es, ¿me entiendes? Pero lo importante no es quizás todo esto, sino que él ve cómo tú manipulas los objetos y es capaz de reproducirlo. De hecho, hay una cosa otro proyecto que a mí me parece como el inicio del Gran Hermano, porque sabéis, por ejemplo, que ahora mismo en el mundo, por ejemplo en Madrid, yo no sé cuántas cámaras, todo está plagado de cámaras de videovigilancia. Londres tiene del orden de 80.000, o sea... ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos cámaras por todos sitios, pero ahora mismo hace falta un operario humano que diga quién está haciendo cada cámara. O sea, actualmente se trabaja en inteligencia artificial con robots que sean capaces de interpretar lo que ven a través de una cámara de seguridad. Y eso sí es el puto Gran Hermano. Porque eso sí es de decir, este está robando, este está durmiendo, este está teniendo sexo con su vecina y este otro no está trabajando no está trabajando sus horas de trabajo. Una máquina que sea capaz de interpretar lo que ve. Y eso es peligroso, porque es, digamos, el fin de la privacidad, pero no desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de una máquina, en el que es capaz de asociar estados a todo. Entonces ahora mismo lo que hay, y empieza en una de las partes, digamos, para mí, que más miedo me da de la conferencia, y es los intentos porque lo que hemos visto hasta ahora son cosas más o menos rudimentarias, ¿no? En el cual los ordenadores están como muy claros que son ordenadores que son bastante torpes, etcétera, etcétera. Pero aquí se está trabajando... Bueno, vamos a pasar esto. El tema de los robots y las emociones. Luego volvemos, si queréis, con las máquinas. Y el tema es que hay otra disciplina, otro campo de investigación y de progreso en el que están orientados a una confluencia, a una convivencia de los robots con las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que por mucho que nos hayan vendido que nosotros somos seres racionales, es mentira, somos seres emocionales. Y si yo estoy aquí hablando con Manuel Berrocal y le digo una broma y él no me sonríe, yo me quedo asustado. Nosotros, para que de alguna manera interactuamos bien con un entorno, es que las máquinas han de ser capaces de leer las emociones humanas, porque eso nos sitúa en un ámbito diferente de empatía. ¿Qué ocurre? Que ya existen proyectos de investigación en una cosa que se han denominado las emociones sintéticas. Las emociones sintéticas, pues digamos es eso, ¿no? Tratar de dotar de empatía a los robots. ¿Qué es lo que se hace? Hay un proyecto de investigación de la Universidad Pablo Olavide en Sevilla que cuenta con una base de datos de 10.000 caras, donde cada cara, digamos, son muchas personas que tienen diferentes expresiones y que de alguna manera esas fotos, son como fotos, están asociadas a un estado a una emoción. Alegría, enfado, melancolía, tristeza, etcétera, etcétera. Entonces el proyecto actual de investigación es que un ordenador, un robot, digamos, ponga una cara, lea tu cara y sea capaz de inferir tu estado de ánimo por tu cara. Eso es una cosa que los humanos lo hacemos constantemente y digamos que en nosotros es casi automático.
pero en un robot cuesta mucho. ¿Qué es lo que pasa al costar mucho? ¿Qué es lo que pasa si un robot es capaz de entender tus emociones, en el que va a interaccionar contigo, no ya como una máquina, sino como un humano? ¿Por qué se está luchando, por qué se está investigando esto? Básicamente porque se quiere introducir tecnología, robots, digamos, en lo que sería nuestra esfera de ámbito doméstico. Es decir, el asistente robótico, el profesor robótico, etcétera, etcétera. Y todo eso no lo vamos a lograr, o no lo van a lograr, si de alguna manera no está el punto ese de empatía, en el que la máquina de alguna manera va a entender cómo tú estás, ¿no? Esto ya se trabaja, y aquí tenemos a Diego, que Diego es un robot que a mí me da un poco de miedo, pero que es un robot que está únicamente orientado a ser capaz de reproducir emociones. Este es Diego, a mí me da repelús, pero Diego no es que sonría y haga caras, es que Diego te mira y responde a tus emociones. Entonces, si tú estás contento, bueno, aquí ahora mismo está un poco modo prueba, porque pase por todos los estados y vemos que se puede quedar apático, que se puede poner triste, que puede enseñar los dientes, igual tiene sonrisa real, sonrisa falsa, etcétera, etcétera. Pero lo importante de Diego, además Diego forma parte de una serie de robots que están también orientados a lo que será un futuro campo de venta dentro del tema de los robots, y es que sean capaces de interactuar con personas con necesidades especiales. Por ejemplo, los niños autistas. Tú eres padre de un niño autista y a lo mejor tiene problemas para que él socialice. ¿Cuál es la respuesta de la industria? Bueno, vamos a crear robots que de alguna manera interactúen con mi hijo, que le sonrían, que hagan ese tipo de cosas. Entonces, ves, ahí llora y tal. La idea es que él no solamente sea un juguete, sino que sea adaptativo a las emociones del niño que se relaciona con él. Entonces, esto abre todo un campo de futuras aplicaciones comerciales, porque el problema es aquí donde fijas digamos, la primera línea. Primero serán los niños autistas, pero bueno, ¿y los niños tímidos? Y los niños que son el patito feo del recreo, y los niños que, ¿entiendes? Existe toda un campo inmenso de futuras aplicaciones para estos robots, que, como veis, aquí hay una industria que se está gastando millones de euros y dólares en todo el mundo para que nosotros interactuemos con los robots en el día a día. Luego hay otro tema que a mí incluso me da también un poco más para atrás, y es el tema de los robots sexuales. Este es un prototipo japonés de robot que está diseñado de alguna manera para sustituir a la prostitución. Es decir, son robots que en esto ya hay una cierta hay toda una demanda, hay mucho interés en Japón. Veis que trata de emular la típica jovencita del anime con 15, 16 años, etcétera, etcétera. Y ahora mismo se pagan cifras astronómicas a empresas, no solamente que sean capaces de diseñar un robotito así femenino como este, sino que sean capaces de diseñar piel sintética que tenga un tacto muy parecido a la humana. Realmente aquí, ¿qué es lo esto que sería? Lo que sería la evolución natural de la industria del porno, que trata de quitarse un poco a la prostitución y decir, tú quieres satisfacer, aquí tienes un robot sexual que será pues tu amante. Claro, ¿qué es lo que pasa? La siguiente evolución de este tema, que es una cosa que también está ya prevista dentro de lo que son las aplicaciones comerciales de todo este rollo. Y son... lo tenemos aquí, vamos a plantarlo. Bueno, existen emociones sintéticas. Bueno, se me ha ido con las... vale, estas. Básicamente, Aiko, y que es un otro robot sexual. Digamos, los planes de Aiko serían robots que tienen ciertas dotaciones para que respondan sexualmente a los impulsos de un adulto, pero que con idea de que en el futuro existieran aplicaciones robóticas para sustituir a las parejas
O sea, que pudieran hacer como acompañantes de vida. Es decir, tú eres una persona que te ha ido mal en el amor, que no has tenido un divorcio, etcétera, te cuesta tener a alguien y a lo mejor esto sería una solución robótica para lidiar con lo que es la soledad del ser humano. Es decir, y esto no me lo he inventado yo, o sea, aquí tenemos el propio creador, que es el que considera el posible uso de Aiko como acompañante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Básicamente, en toda una serie bueno, aquí tenemos el tema de otras posibles aplicaciones dentro de los robots, ¿no? Aquí hay un titular que a mí me da miedo: una profesora robot imparte por primera vez clase en una universidad china. ¿De qué estamos hablando? De la automatización incluso de la educación, ¿no? Es decir, yo pues si tengo un prototipo de un robot que le compro, pues igual me ahorro una plaza de profesor titular o de profesor suplente y de alguna manera da clases. Esto implica muchas cosas. Y uno de esos problemas que tiene es el tema de la autoridad y la obediencia. Para que esto funcione, a los humanos nos tienen que empezar a enseñar a obedecer a las máquinas. Si nosotros no obedecemos a las máquinas, bueno, el robot acaba colgado del fleso al día número 2, ¿no? Entonces con esto hay pues como muchas cosas, ¿no? Luego también tenemos, implementan robots humanoides para ayudar a niños en terapias de rehabilitación. Se vuelve a jugar con ese factor de que, digamos, humanizar al robot para que se comunique con nosotros, ¿no? Y además es que se están usando... Aquí había otro que era que tu próximo compañero de trabajo puede que sea un robot. Esto también suena chiste, pero lo cierto es que hace cosa menos de un año una empresa china ha despedido al 90% de una plantilla de trabajadores de una fábrica y lo ha sustituido por una serie de robots. Es decir, antes o después todo este tipo de cosas, especialmente lo que es el trabajo rutinario, etcétera, automático, etcétera, etcétera, está empezando a sustituir puestos de trabajo. De hecho, la tecnología lleva sustituyendo puestos de trabajo humanos casi unos 200 años. Al final de la revolución industrial, cuando inventaron el telar que era, me parece, pues que funcionaba por vapor, echaron a la mitad de las costureras en Inglaterra. ¿Qué es lo que está pasando? Que realmente pues todo este tipo de cosas van a tener también un hondo efecto en lo que sería el mercado, la incorporación al mercado laboral, ¿no? Y había otra historia que tenía yo aquí, que era osos robots japoneses cuidarán a niños y ancianos. Y a mí me hace mucha gracia lo de osos robot, porque claro, si tú quieres introducir un robot en la vida de los humanos para que esto sea un poco más o menos normal, claro, ¿por qué darle forma de oso? A todo el mundo le gustan los osos. Los osos es como, son grandes, abrazables, tú te imaginas un gran panda. Claro, esto no es el ordenador de Terminator, nadie se dejaría cuidar por Terminator, pero sí te dejarías de cuidar por un oso panda gigante que pareciera un poco el osito de Michelin. Pero en realidad, si tú le quitas la carcasa, ahí hay un Terminator o como un Tamagotchi, en el fondo es lo mismo, pero sí que hay y esto es donde quiero yo un poco poner el énfasis, un intento muy importante por parte de la industria de lograr una convergencia en la vida entre los robots y los humanos. La pregunta es, ¿esto cómo se implanta? Porque ahora mismo seguro todos estáis pensando que vosotros no vais a vivir con un robot ni locos, claro. ¿Os acordáis cuando en España nos reíamos cuando alguien tenía un teléfono móvil y iba con un teléfono móvil por la calle? Y decía, joder, ese tío, ¿y dónde irá con aquello? Y os parecía ridículo. ¿Vosotros sabéis que en cuestión de 5 o 6 años pasasteis de reíros del que tenía el teléfono móvil, de reíros al que no lo tenía? Estos son, yo creo que lo dije antes, esto es la evolución del número de teléfonos móviles en España. Ves en el año 2000 que había unos 24.000 y luego, bueno, la cosa fue subiendo. De hecho, incluso antes del año 2000 era más pronunciado. Prácticamente llegó un punto también donde llegó el teléfono fijo, que era el gran teléfono que estaba en todas las casas españolas. Ahora mismo hay más números de móviles que de fijo. ¿Qué significa esto? Que con el suficiente dinero, la suficiente inversión, un grupo de sociólogos y un grupo de publicistas nos pueden vender lo que quieran. Y si finalmente lo que quieren es que acabamos viviendo con robots, si nos dan las opciones de compra necesarias para ello, acabaremos cayendo. Entonces, en este sentido,
yo creo que hay una reflexión muy importante de cómo nos afectaría a nosotros vivir en el día a día con los robots, ¿no? Y en este sentido yo quería llegar a un punto que es el tema Namaste, que de alguna manera es un poco lo que es la filosofía del respeto de un ser humano por otro. Es decir, hay una cosa que ya se lleva viendo desde hace muchos años, y es que es lo que llaman el síndrome Peter Pan, en el cual digamos que las sociedades actuales son más inmaduras de lo que eran hace 20 o 30 años atrás, ¿no? Hay un libro que se llama, el síndrome Peter Pan, que lo sacó un psicólogo que se llamaba Dan Keeley, y lo sacó, me parece, en el año 82 en Estados Unidos, y donde venía a decir que estaba empezando a haber una generación de adultos norteamericanos que de alguna manera no terminaban su proceso psicológico de maduración, sino que se quedaban como antiguos, como eternos adolescentes, ¿no? El primer libro es del año 1900, este que veis, ¿no?, de Dan Keeley, es no sé si se ve, sí. Este es de 1983. Este libro es de 2014 y Antoni Bolinches, que es un psiquiatra mallorquín. Y este psiquiatra mallorquín, que ya habla del efecto Peter Pan en España, con datos españoles, dice que la generación Peter Pan no es ahora un síndrome, sino que es epidémico. Es normal que, digamos, los seres, especialmente los hombres, de alguna manera quedemos como, no terminemos nuestra maduración. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, hay muchos, ¿no? A nivel de sociedad, de las pocas necesidades que tenemos de tener hijos, de tener pareja o de tener una vida madura, porque entre otras cosas vivimos en una sociedad que está muy orientada al ocio. En todo esto que hablo hay una cosa importante, y es que los demás, el otro tú, digamos, la persona está con nosotros, supone a nivel de crecimiento psicológico un importante reflejo, un importante espejo para nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener problemas para decir perdón, puedo ser orgulloso, puedo ser un maltratador, puedo ser sumiso, puedo hacer muchas cosas. Pero las otras personas que me están, digamos, en las que interactúo y con las que me relaciono, son personas que me pueden hacer de maestros de alguna manera en este camino individual. A lo mejor son personas que me tienen que enseñar a que yo diga gracias, o personas que me tienen que enseñar a que yo diga lo siento, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros empecemos a vivir en un entorno en el que el otro cada vez va a ser más robótico que físico, lo que estamos perdiendo es esa parte espiritual del trato con los demás. Esto ahora mismo, al 2016, parece una cosa que es absolutamente una locura. Pero yo creo que con el tiempo, si esto y los robots empiezan de alguna manera a asentar, lo que estamos viendo es que tú a un robot no le vas a decir gracias de la misma manera que se lo vas a decir a una persona. A un robot no le vas a decir te quiero o le vas a decir lo siento, porque realmente en el fondo es un Tamagotchi. Aunque sea un Tamagotchi inteligente, con capacidad de aprender, con capacidad de memorizar y con lo que tú quieras, pero seguirá siendo Tamagotchi. Entonces, aquí hay una serie bueno, aquí hablaba de las estadísticas de robots como compañero de vida. Estas son las estadísticas de rupturas matrimoniales en España, en el que cada vez nos cuesta más tener un compañero de vida a lo largo de todo nuestro ciclo de vida. Y en este sentido, aquí hay un estudio de marketing de las empresas de lo que es ofrecer un compañero de vida robótico, ¿no? Entonces, ¿en qué nos va a lastrar como experiencia espiritual el empezar a vivir en nuestro día a día con robots, en el que cada vez vamos a tener menos habilidades sociales, ¿no? Todo aquello que sean aprendizajes vitales, protegernos del acoso, mujeres maltratadas, personas tímidas, gente que, no nos atrevemos a relacionarnos con el sexo opuesto, etcétera, etcétera, que no sabemos mantener una relación sentimental o que nos aislamos socialmente, evitadores sociales. Cada vez que de alguna manera nos empezamos y además, si tú eres una persona que tiene esos síntomas o esas condiciones, cada vez de alguna manera
el círculo es un tanto vicioso y tendrás más tendencia a relacionarte con no humanos, es decir, con robots, que con personas que sí, de alguna manera, van a suponer un reto a tu personalidad y a tu forma de ser. La pregunta es, ¿será más difícil que crecer espiritualmente en una era robótica? Yo pienso que sí. Y para acabar la conferencia, muy rápidamente, voy a contar una cosa que me he saltado y que yo creo que también es tremendamente importante. Y es el tema de las armas automáticas. Hay otro campo de desarrollo que lleva funcionando ya pues aproximadamente una década y que, digamos, tuvo un hito importante en lo que fue la guerra de Irak, y es que se están diseñando ordenadores al más puro estilo Terminator, que son ordenadores militares que técnicamente están todavía en evaluación, se han soltado en campo de batalla solamente en Irak, que se sepa, y que además protagonizaron en 2007 lo que fue, lo que de alguna manera hemos llamado un poco jocosamente la primera guerra de la historia entre robots y humanos, y es un prototipo del norteamericano que se llama Sword, espada, que digamos era un robot automático que tenía que ir al campo de batalla y por un efecto de programación se dio la vuelta y empezó a tratar de atacar a sus compañeros. Se acojonaron, le atacaron y allí se formó un rollo, y evidentemente la empresa contratista de armamento que llevaba aquello pues retiró el cacharro del ejército y estuvo pues un tiempo importante sin, digamos, que retrasó el proyecto. Esto que vais a ver ahora son máquinas diseñadas para matar con inteligencia artificial. Esto es un Terminator real, un Terminator que, si pudiera entrar, por ejemplo, en un pueblo de Irak o de Afganistán diciendo con un comando eliminar cualquier tipo de vida, lo hará. Que quiere buscar a una persona, identificar una cara y matar a esa persona, lo hará. Aquí esto es unas pruebas de puntería, porque están todavía en el tema de que este cacharro se mueva, de cómo apunta, de cómo localiza, de cómo identifica una figura humana, apunta y la ataca. Y básicamente, si queréis, mientras pasamos a las preguntas, etcétera, etcétera, había como una especie de top 10 de robots militares, de lo último que se está haciendo por ahí, que son... este es. Que si queréis, mientras vamos viendo las preguntas y hablamos un poco de eso, pues iréis viendo como, pues las últimas cosas que hay en robótica y de... Lo que pasa es que un momento, es que creo que este no es el que yo digo, porque estos son robots de propósito general. Yo quería ponerlos los militares, ¿sabes? Claro, y hasta ahora hemos visto ordenadores que eran humanoides, perritos, etcétera, pero es que un robot puede ser un tanque, con inteligencia artificial y un cañón, y esto es lo que se está trabajando ahora, ¿sabes? Bueno, este se supone que es capaz de desestabilizar explosivos y tal. Bueno, es como el lado bonito de las cosas. De hecho, actualmente hay en el mundo académico también una importante... De hecho, se hizo un manifiesto que tenía del orden de unas 15.000 firmas de todo el mundo, de científicos que están absolutamente en contra de las armas automáticas, se llaman así, porque piensan
supondrán un salto evolutivo en la capacidad destructiva de las máquinas tan grande como lo fue el tema de la arma atómica, de la bomba atómica en el mundo, ¿no? Entonces no solo tienen la capacidad de meterse por cualquier lado y mandar datos, vídeos y audio a la estación, sino de, en un momento dado, incluso comportarse autónomamente si pierden la conexión o si tienen armas, eliminar objetivos, ¿no? Y además aquí estamos eliminando el efecto humano, o sea, esto todavía es como... está muy verde, todavía no se están utilizando, pero aquí, por ejemplo, estos bichos, el tema misericordia, el tema, no sé cómo decirlo, ¿no? Humanidad, o sea, no existe. A partir de ahora, si tú aquí tienes un objetivo, matar a alguien, el robot nunca se detendrá, ¿no? Y es un poco, pues bueno, digamos lo peor hecho, ¿no? Estos son otros prototipos. Esto, como veis, es una especie de Robocop. Ahora mismo en el que se estaba trabajando con él en las estabilidades, era muy importante que no cayesen, ¿sabes? Que aquí hay una cosa, la cabra mecánica esta, que supuestamente serían como robots de carga para que los soldados no tuvieran que ir con la pesada mochila. A mí eso me parece una gilipollez. Lo suyo será ponerle una metralleta a la cabra y que entren muchas al campo de batalla. O sea, el poder de decidir quién vive y quién muere en una guerra implicaría hacer un uso inaceptable de la tecnología y un grave desafío a la protección de los derechos humanos internacionales. Los activistas demandan la formulación de un nuevo tratado preventivo que prohíba su desarrollo, producción y uso. Claro, el problema que tiene esto actualmente, que no es que no significa que porque haya una regulación internacional nos vamos a librar de cosas, ¿no? Pero el gran problema es que ahora mismo no hay una especie de vacío legal. O sea, este tipo de máquinas no están todavía porque los propios ejércitos no se fían de liberarlas. Pero en el fondo esto es, pues eso, la película Terminator hecho real. Y bueno, pues yo no os quiero dar más la vara por ahí. Espero que os haya gustado el tema este y nada, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta y tal, pues sois muy bienvenidos a hacerla. Bueno, si tenéis alguna pregunta. Se ha puesto el pensamiento a las manos. Hola, muchas gracias. Quería preguntar, porque el tema que me parece más interesante es el poder utilizar la capacidad de análisis y deductiva de la máquina para problemas hasta el día de hoy irresolubles para el ser humano. ¿Se está empezando a hacer esto? Sí, de hecho hay un tema, lo que pasa es que había que cortar en algún punto, porque es que este tema es masivo, o sea, realmente todas las aplicaciones que tienen son tremendas, ¿no? Aquí hay un punto y es en el que es un límite teórico que tiene el tema de la inteligencia artificial, que es lo que llaman la singularidad. La singularidad es básicamente, no sé por dónde lo tenía, la singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica sería el punto de la historia de la humanidad donde la inteligencia artificial creada por el hombre superase en inteligencia al ser humano. ¿Y qué significa una singularidad en física? Una singularidad es un punto a partir del cual las reglas que nosotros conocemos dejan de ser válidas. Generalmente se le llama así a las singularidades cuánticas, serían puntos aquellos donde realmente las leyes que nosotros conocemos dejan de ser válidas, y en este caso pasará lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que estamos viendo hasta ahora es seres humanos diseñando máquinas. Esto es el pasito de más allá, máquinas empezando a aprender por sí mismas. Pero llegar al punto en el que nosotros tendremos máquinas que de alguna manera ya tengan un coeficiente de inteligencia superior al ser humano, y no digo ya superior a alguien como yo, sino que
sería cuestión de tiempo, programación, que empezaran a ser más inteligentes que Einstein, que Maxwell, que Euler, etcétera, etcétera. Llegará un punto en el que nosotros vamos a ser totalmente dependientes de la inteligencia artificial. No porque la inteligencia artificial vaya a tomar el control del mundo al más puro estilo Skynet o porque de alguna manera nos va a matar, sino porque nosotros nos vamos a volver dependientes de una inteligencia superior. ¿A qué me refiero? Realmente el gran avance de la humanidad ha sido muchas veces, aparte del tema científico, precisamente en las grandes mentes que han revolucionado la civilización. Einstein podrá ser la caña, pero Einstein no sería Einstein sin Maxwell, ¿no? Lo que quiero que penséis es qué pasaría el día que nosotros tengamos máquinas que fuesen capaces de llegar a soluciones, a descubrimientos y a sagacidades del nivel de Einstein o Maxwell en una máquina. Realmente es que a partir de entonces el diseño iba a ser diferente, porque nosotros lo que íbamos a hacer será cooperadores con la máquina de que invente cosas, de cómo curar el cáncer, de cómo cuidar el SIDA, de cómo resolver esta ecuación de matemática, etcétera, etcétera. Con el tiempo, el aprendizaje de las máquinas cada vez sería más rápido, porque con el tiempo serían las máquinas quienes diseñasen máquinas que diseñasen soluciones. Y al final esto es una cosa en el que yo creo que es imposible de parar y que la propia vorágine de la inteligencia artificial nos acabará engullendo, entre otras cosas porque con el tiempo no podremos arreglarla, perderemos la capacidad de dominio sobre ella, aunque solamente sea tecnológicamente. No digo que nos mate, solamente que sean máquinas que se han diseñado a sí mismas, que sean tan complejas que no las sabemos arreglar y que al mismo tiempo dependamos de ellas para resolver los grandes problemas que tenemos como civilización. Hola, Caray. Después de esta disertación, lo mío va a sonar un poquito más menos elevado. Me refiero concretamente al tema de los drones. Los drones se pueden considerar ya a nivel robótico como una especie están diseñados programadamente para atacar incluso a nivel legislativo, y empieza a haber ya países por los aviones fantasma y todo esto que no van tripulados por humanos y sin embargo están empleando a nivel militar. Entonces a mí me parece que esto ya se está poniendo en práctica un uso militar. Militarmente hablando de este tema, ¿no? Claro, lo militar siempre es la punta de lanza de la investigación. No porque, además que hay una falacia con esto, que parece que le debemos la ingeniería a los militares. No le debemos la ingeniería a los militares. Lo que pasa es que los presupuestos militares son del orden de 30 veces los civiles. Entonces es normal que acaben descubriendo cosas. Pero si se gastara el mismo dinero en lo civil sería al revés. Pero bueno, lo militar al final es la punta de lanza de estas cosas. ¿Qué ocurre? Que evidentemente estas aplicaciones tienen, pero hay una diferencia con los drones. Actualmente los drones los vuelan dos operarios, uno que lo vuela y otro que dispara, y lo hacen en una comunicación. De lo que estaríamos hablando aquí es que el dron fuera absolutamente autónomo y tú lo único que le dices es despega de aquí, bombardea a Bagdad y vuelve, y lo haga la máquina sola. Esa es la diferencia. Hola, Miguel Ángel. Me parece muy interesante la conferencia, pero las máquinas me dan un reflejos que no puedo con ellas. O sea, me parece un preludio de un secuestro directamente. No has hablado, sí, un secuestro de nuestras mentes, como la mente funciona en base del mínimo esfuerzo. Con tanta máquina, o sea, nos vamos a quedar unos discapacitados al final. Eché falta mencionar a chips. Lo de los chips de implantación subcutánea y todo eso, de identificación. Bueno, sí, lo que pasa que igual no los he metido porque no tenían a lo mejor tanto que ver con la inteligencia artificial. Luego, por otro lado, como digo, sí, bueno, es que realmente esto que os he contado es una pequeña parte de los muchos proyectos de investigación que hay.
O sea, ahora mismo si tenemos aquí Google y ponemos proyecto de investigación de inteligencia artificial, en 5 minutos solamente leyendo los titulares de Google os pongo otra conferencia diferente, porque es que se está aplicando en muchas cosas. También entiendo que esta conferencia quizás exija todavía muchísima capacidad de vislumbrar el futuro, porque nos parece como una cosa muy lejana, demasiado artificial. Yo soy consciente de ello, pero también, por ejemplo, pensar la terrible capacidad que tiene la tecnología de cambiar el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando los hermanos Wright volaron su prototipo pues, en 1903 e hicieron ese vuelo que apenas levantó unos 50 metros del suelo, no se daban cuenta cómo el avión acabaría transformando la sociedad. Ahora mismo, quien viera un avión volar, aquel avión de los hermanos Wright en 1903, y tratara de ir más allá de ese prototipo y de pensar cómo serían los aeropuertos y cómo eso cambiaría el tráfico internacional de pasajeros y cómo podríamos cubrir distancias muy grandes en cuestión de minutos, si alguien tratara de visualizar solo en el vuelo de aquel vuelo, podría a lo mejor llegar a muchas de las ideas que actualmente, muchas de las cosas que actualmente están pasando en el planeta Tierra, pues a nivel de tránsito aéreo. Quizás ese es el trabajo que os estoy pidiendo con las máquinas ahora, que tratéis de ir como 100 o 200 años al futuro y tratéis de vislumbrar por dónde podría ir esto, ¿no? Aunque evidentemente es un abanico tan inmensamente grande de posibilidades, pero en ese sentido sí es una petición de visualización del futuro, ¿no? ¿Alguna pregunta más tenéis? Sí. Bueno, Miguel. Buenas. Mira, yo te quería hacer 2 preguntitas, muy pequeñas. La primera es, antes has dicho que llegaría un momento en que nosotros no seríamos capaces de decir a los robots que les podíamos querer, a los robots sexuales, ¿no? Que no les podríamos decir te quiero. Sí, que no lo podíamos decir. Claro, entiendo que nos costaría, ¿no? Pero yo pienso que tal vez no, porque hay una parte que no han mencionado, que es que la robótica acabará formando parte de nuestro propio cuerpo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, en ese momento ya no habrá ese problema porque nosotros le enfrentaremos como algo nuestro. Vale, hay dos circunstancias. Evidentemente, entiéndeme, Javier, no lo sé, porque es que son cosas que luego dependen mucho de cómo son los giros. Aquí hay una cosa que sería otra conferencia, que es el tema del transhumanismo, en el que nosotros mismos vamos hacia el robot. Entonces, claro, es decir, tú no vas a pensar que una persona, que un robot es tan extraño, cuando a lo mejor tú mismo tienes un brazo biónico. Evidentemente empezará a nivel ético, internacional también, ese debate sobre qué es un ser humano y qué deja de serlo. Actualmente hay un cyborg, no sé si le conoces, se llama Neil Harbisson, que fue... ¿tenemos Google aquí? No, vale, lo siento. Bueno, hay una persona, cuando lleguéis a casa ponéis Neil Harbisson. Neil Harbisson es una persona que tiene un chico, tiene ahora unos 20 y pocos años, es de Irlanda del Norte y es un chaval que nació con un defecto congénito en la visión que se llama cromatopsia o algo así. Y es que él no tiene la capacidad de distinguir colores. Entonces es alguien que, si le ves, es muy reconocible porque tiene como una pequeña cámara en el cual a través de unos sonidos él obtiene información de un color que sus ojos no pueden ver. Vale. El tema de Neil Harbisson no es que él tenga eso, sino que él se identifica con eso hasta tal punto de que él fundó una asociación que ahora mismo no sé cómo se llama, que él es el primer cyborg reconocido de la historia de la humanidad por el gobierno de Inglaterra, y que además él ha fundado una asociación para la defensa de los cyborgs. Después de él están viniendo más, y entonces él lo que defiende es que él es una especie de híbrido con la máquina. Por una razón, no es solamente porque tenga un aparato eléctrico insertado en su cuerpo, sino porque para él eso es tan vital que de alguna manera lo siente parte de sí mismo. Y puede ser un visionario, alguien que a mí me da un poco de miedo. Yo también tengo mi línea editorial, que soy como a mí estas cosas, pero entiendo que alguien lo pueda ver positivo. Y entiendo perfectamente lo que dice, porque realmente llegará el punto en el que quizás cuando nosotros empecemos a evolucionar hacia lo robótico,
Lo robótico no nos dará tanto miedo, pero sí hay un punto de diferencia, y es el siguiente. Es en el caso de que yo, por ejemplo, puedo tener una relación de amistad contigo, hablar, podemos caernos bien, mal, etcétera, pero tú, de alguna manera, eres una persona que siente y parece como yo. Lo que habría un problema importante dentro de la robótica, y es la emulación de conciencia, y te digo de lo que es. Dentro de inteligencia artificial hay un elemento que le llaman los zombies filosóficos. Y los zombies filosóficos serían ordenadores o robots que emulan el comportamiento humano, que tú imagínate que tú hablas conmigo y no sé, podemos tomar una cerveza, tener discusiones, etcétera, etcétera, pero tú sabes que yo solamente soy un prototipo de inteligencia artificial que no es una persona, pero que emula ser una persona. Desde mi punto de vista, yo me puedo equivocar, yo creo que la relación personal que yo podría tener con es como lo que llamaban en Blade Runner un replicante. Es decir, un replicante siente, no siente. Entonces, la relación que yo tendría, relación personal que yo tendría con alguien que en último término creo que es una emulación de conciencia, es un replicante, creo que sería una relación que a nivel personal sería mucho más pobre de la que yo desarrollara con un ser humano, porque creo que él no está vivo. Pero también te digo que esa es mi visión ahora, y a lo mejor dentro de 50 años, si no tienes un amigo replicante, no eres nadie. No lo sé. No, solo una cosita. ¿Qué piensan de, que hacer una pregunta, qué piensan de que dicen sobre la inteligencia artificial, que dicen que estaríamos más o menos unos 50 años de crear completamente un mundo virtual, de ser capaces de crear un mundo virtual? Solo faltaría meter la conciencia en esos avatares, pero que se está trabajando, hay grandes investigadores que están trabajando en crear una inteligencia artificial tan grande que sea capaz de crear mundos virtuales donde hayan avatares como nosotros, y solo faltaría implementar la conciencia en ellos. Mira, esa pregunta es muy compleja, y te voy a decir por qué. Yo tengo un programa de radio, antiguo, si quieres lo puedes descargar, y si quieres la próxima vez que me inviten a dar una conferencia aquí, puedo dar una conferencia de ese tema, y hay una conferencia que se llama Si vivimos dentro de una simulación de ordenador. Yo sé que ahora mismo, si os pregunto a todos la posibilidad de que vivamos realmente en una matriz, en una simulación de ordenador, todos vais a decir no, es una locura. Bueno, pues realmente sí lo pensáis. Vale, el tema es más complejo de lo que parece. Te voy a dar dos apuntes rápidos y luego, si quieres, es que da para una conferencia. Yo solamente viendo cómo está viendo la evolución de los videojuegos, porque los videojuegos ya no son las pelotitas. Tú ves que ahora mismo un videojuego es un mundo virtual completo. Entonces, una de las cosas que yo pienso que la mejor manera si tú tienes una inteligencia artificial genuina, lo mejor no es cogerla y ponerla a una metralleta y soltarla en el mundo real, sino que esa inteligencia artificial aprenda a moverse dentro de un mundo virtual, porque ahí está secuestrada, está de alguna manera autocontenida ahí, ¿no? Entonces, lo que es fácil, y eso lo estamos viendo ya, porque ahora mismo hay una carrera internacional por la búsqueda por sacar un modelo informático del cerebro humano. De hecho, de un lado hay un proyecto norteamericano y un proyecto europeo, los dos que esperan en unos 10 años ser capaces de tener no un cerebro sintético, pero sí un cerebro totalmente funcional, pero a nivel de neuronas, una simulación completa. Yo, si te bajas el programa que te digo, es un programa que hice en 2009, en el que yo pronosticaba que en los próximos 20 o 30 años habrá conciencias encerradas en mundos de Sicilio, es decir, en mundos autosimulados. Yo no puedo saber si el mundo en el que estamos es el que es, y lógicamente sé que es un tema que tiene importantísimos problemas técnicos, pero también veo, y también te digo, que viendo la evolución de lo que nosotros estamos haciendo con la informática a nivel internacional, yo te digo que en el próximo siglo habrá seres simulados existirán seres simulados dentro de mundos virtuales. Yo no sé cómo esa gente sentirá o no sentirá, pero también es verdad, es que aunque solamente sea una probabilidad matemática de 1 entre 100.000 millones de millones, si existe un ser virtual en un mundo simulado y existe per se, es decir, es autónomo, nosotros podríamos ser también uno en uno anterior. Muchas gracias.